Listo, chicos, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra segunda semana de sesión aquí en Gestión de la Innovación. Agradecerles pues la presencia de ustedes acá. Esperemos que hoy sea una clase muy provechosa y que sigamos aprendiendo más de estos conceptos que tienen que ver más con el tema de la innovación y que estén ligados al tema del desarrollo eficiente de procesos. Hoy es una semana que verdaderamente para mí es muy importante porque nos va a permitir aclarar ciertas cosas en cuanto a la cultura e innovación que deben tener las organizaciones y también conocer algunos casos de éxito que nos va a permitir pues prácticamente aterrizar un poco algunos conceptos que hemos visto hasta ahora. Entonces ya teniendo aquí 18 personas, vamos a dar inicio. Habíamos visto en la clase anterior esos dos conceptos, el tema de la creatividad, el tema de la innovación. Sabemos que una palabra es insumo del otro, ¿sí? Para poder que se efectúe de buena manera. También habíamos hablado un poco de todos los conceptos que la palabra innovación puede atacar, pero que siempre hay un común denominador, ¿sí? En el tema de la palabra innovación. Y ese común denominador de la palabra innovación, pues también está asociado a un contexto. ¿Sí? En algún momento les decía a ustedes que para mí es muy importante que esa palabra innovación se cumpla siempre y cuando tengamos en cuenta los componentes de la innovación, ¿sí? Los componentes para considerarse algo innovador como factibilidad, la viabilidad, la deseabilidad, la propuesta de valor. Entonces, eso lo tenemos que ir viendo, ¿sí? Y ahorita vamos a hacer, muchachos, una pequeña discusión rápida, ¿sí? Una discusión que tiene que ver con la lectura de Adiós a los mitos de la innovación. ¿Sí? Vamos a hacer unas preguntas muy concretas de ese capítulo y espero pues que ustedes puedan ayudarme aquí a Profe, participar. ¿Me no escuchan? se te escuchó. No sé si no viste el chat, te estaban escribiendo que no se te escuchaba. Ya miro el chat. Ya, ¿me están escuchando ya? Sí. Sí, Ya. Bueno, les decía que habíamos visto en la clase anterior esos dos conceptos de creatividad e innovación y que obviamente a la medida del tiempo pues vamos a ir aclarándolos un poco para que obviamente los sepamos implementar. Entonces les decía que vamos a hacer una discusión, vamos a hacer una especie de debate, una discusión bien interesante acerca del capítulo que ustedes leyeron, acerca pues de los mitos de la innovación. Adiós a los mitos de la innovación. Entonces tengo una primera pregunta para ustedes y los que quieran obviamente participar con mucho gusto. ¿Por qué necesitan innovar las empresas de América Latina? ¿Qué piensan ustedes de esa pregunta? ¿Quién me puede dar como su opinión? profe, yo creo que la necesidad de innovar es debido a que pues siendo un país en vía de desarrollo, pues para poder nivelarse a nivel mundial, pues Sí, es necesario tener innovación para poder distinguirse y competir. exacto. Entonces por acá el compañero habló de la competencia, ¿no? La competitividad. Eso es algo También para interesante. poderse diferenciar, ¿no? Muy bien. O sea, para poder generar valor, que es diferenciarse. ¿Qué más? También, profe, puede ser para, o sea, una forma de superarse como empresa y desarrollar, pues, a mayor medida su potencial. Muy bien. El tema del crecimiento empresarial. Reducir costos. ¿Cómo? ¿Reducir costos? ¿Qué más? ¿Qué más de pronto decía el autor de la necesidad de que las empresas de América Latina? ¿Otra opinión interesante? ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna otra opinión de otro compañero acerca de por qué necesitan innovar? ¿Alguna otra opinión? Pues, profe, no sé si la creación de cultura, o sea, por medio de que las empresas empiezan a innovar, pues se va como a fomentar la creación de cultura en innovación en el lugar donde se haga. No sé si entre ahí o
Sí, eso es importante, porque necesitan crear una cultura innovadora y eso lo vamos a ver ahorita y lo importante que es. Y si yo hago una contrapregunta, porque están diciendo que por qué necesitan innovar las empresas y qué está pasando que no lo están haciendo entonces, o sea, qué es lo que está pasando que no lo están haciendo. Muchas. Sabemos que necesitamos innovar, pero Profe, qué está pasando que no está ocurriendo mucho? yo creo que también puede deberse a que el mercado mundial pues, nos lleva mucha delantera y la gente no quiere como meterse en ese juego sabiendo que pues ya va pues rezagado, ¿no? Ok, pero entonces, ¿cómo podemos organizarlo en una palabra? Pues no sé, en el libro habla mucho sobre la zona de confort que había en Ajá, alguna. eso es algo interesante, ¿sí? El tema de zona de confort. También hablaban que no innovaban constantemente porque lo cogían como una chispa, no sé cómo lo especificaban claramente, y no como que lo que cayera, si innovaron por error, pues bien, y si no, pues también. Sí, prácticamente no hay una planeación conforme a eso, ¿sí? No planean, enfocado a la innovación. Creo que también hablaban que un obstáculo que era, o sea, que se presentaba bastante era que cada persona tenía una idea muy diferente de lo que era innovar, entonces como que no Es, llegaban nunca a un acuerdo. exacto. Que la palabra innovación está llena de mitos, ¿no? Como ustedes han podido ver. Y como son llenas de mitos, pues todo el mundo no la define bien. Y es por eso que eso que están diciendo ustedes tienen toda la razón, y más nuestros países de Latinoamérica, que obviamente tienen tanto problema social, ¿no? Y cuando digo tanto problema social y también político, es que todavía no hay unas políticas gubernamentales muy bien definidas, ¿sí? El tema de la política es importante, porque si no hay algo definido desde los más altos mandos, pues va a ser también muy difícil que las pequeñas o medianas empresas o grandes empresas también lo puedan hacer. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuáles son los mitos más comunes que se escuchan acerca de la palabra innovación? Es igual a la creatividad, ¿no? Sí, ese es uno de los que dicen. Sí, que la innovación es igual a creatividad. Y ya vimos que en la clase pasada que es un insumo. La innovación es igual a la tecnología. Ajá. Que la innovación es igual a la tecnología. Eso también. Otra opinión. Otra opinión. Otra opinión. Otro mito. ¿Me están escuchando? Chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Y ahora sí. Sí, Y ahora sí. Ya. Sí, profe. Que les preguntaba que otro mito, ¿sí? Otro mito. Era igual a la mejora continua. Ajá. Pero igual a lanzar. La mejora continua. ¿Qué decía? ¿Que era igual a qué? ¿A lanzar productos nuevos? Me decía la compañera que innovación era igual a lanzar a productos nuevos. Sí. Eso es un mito totalmente. ¿Y algo más que de pronto pudieron extraer de ahí? Profe, pues explicaba sobre los 3 grados de la innovación en el mito de que es igual a la mejora continua.
Ok, que hace parte pues de uno de los grados de la innovación, que es el tema del incremental, ¿no? Ajá, sí, el incrementar pequeños cambios que mejoran cosas que ya existen. Ok, muy bien. Entonces miren que son mitos que se escuchan mucho a nivel empresarial, ¿sí? Normalmente cuando uno habla de innovación, la gente cree que es crear, ¿sí? Que es creatividad, que es igualito, no es así. Innovación no necesariamente es tecnología, que la tecnología nos da una propuesta de valor diferenciadora, eso es cierto, pero no solamente uno innova en tecnología, uno puede innovar en muchos campos, como lo menciona el autor, como lo vamos a ver más adelante, y donde uno se puede mover en muchas líneas, ¿sí? A veces la innovación puede ser social, puede ser, por ejemplo, en un tema de comunicación, en el tema de los canales, en distribución. O sea, hay muchas formas que se puede llegar a innovar. Y lo que dicen de la mejora continua. Los ingenieros industriales escuchan mucho esta palabra prácticamente siempre en todos sus procesos, pero es un grado de innovación. No significa que sea todo el concepto de innovación. Es uno de los grados importantes. Y lanzar productos nuevos, como les decía en la clase anterior, pues normalmente creemos que innovar es inventarse algo ya. Pues si tiene ese índice de novedad alto, pues mejor. Pero sabemos que tiene que ver mucho con mejorar, transformar y algunos cambios pues interesantes. Entonces, miren que hay muchos mitos que hacen que muchas veces nuestras empresas no innoven. Y aquí tenemos otra pregunta. Según Morales, ¿cómo clasifica los grados de innovación? Profe, había uno que decía que era hacer el producto completamente nuevo. Ajá. Pero ¿cómo se llamaba ese? Eh, ¿Cuáles son los ay, tres? Habían tres grados, ¿no? Tres grados. Transformacional, Transformacional, profe. Transformacional, muy bien. incremental y radical, ¿no? Ajá, Sí. entonces tenemos, Incremental, radical y transformacional. muy bien, tenemos los incremental, el radical, y para él un grado de innovación es el transformacional, que en Estados Unidos también le llaman disruptivo. Es una palabra que está muy de moda ahorita. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, denme ejemplos, por ejemplo, ¿qué es innovación incremental, radical y transformacional? Ejemplos que ustedes puedan sacar. Esperen, yo envío este link de invitación, que hay un chico que no puede entrar, entonces lo voy a enviar. Denme ejemplo, mientras tanto, de algo incremental. ¿Qué es algo incremental? Y denme ejemplos. Por ejemplo, las nuevas tecnologías que le meten a los vehículos. En el libro creo que ponía la tecnología del anti-blocking braking system, el Ajá, ABS de los vehículos. muy bien. Entonces, ¿qué categoría es? Es una modificación a algo de un parámetro, ¿cierto? Que verdaderamente podemos llevar como a una mejora, ¿sí? Otro ejemplo incremental se ve mucho, por ejemplo, en los dispositivos móviles, ¿sí? En los celulares, por ejemplo. Ustedes ven que constantemente está el Samsung Galaxy, no sé, 10 y luego sale el Samsung Galaxy 10 Plus y con ese pequeño cambio que le hace muchas veces en velocidad o en pantalla o posiblemente megapíxeles de la cámara, pues ya son cambios que realmente hacen de que en la sociedad se sienta el cambio y se impacte, ¿listo? Eso normalmente se usa mucho en el ámbito de procesos industrial, en donde verdaderamente lo que uno busca es mejorar rendimientos, algunos parámetros de calidad, algunos parámetros, por ejemplo, de tamaño, algunos parámetros que tengan que ver, por ejemplo, con consumos, ¿sí? Son cambios pequeñitos, pero que generan valor. Otro ejemplo que ustedes puedan darme de algo incremental que viva en su diario vivir. Actualizaciones de aplicaciones, puede ser. Ajá, es un ejemplo claro. El tema de las actualizaciones conforme a las aplicaciones. Eso es cierto. Las aplicaciones tienen que estar en continuo cambio porque pues obviamente entran nuevos módulos, nuevas funcionalidades y eso es lo que hacen. Y estar en incremental, a veces la gente cree que no, pues que usted innova a nivel incremental. No, lo que yo les digo, o sea, son diferentes grados que existen, pero si para mí lo que yo estoy haciendo aquí, estoy generando valor y cuando digo generar valor, estoy generando pues una viabilidad y es factible hacerlo, pues voy bien, voy apuntándole hacia la innovación, ¿sí? Y eso es lo que hacen muchas empresas, muchas. Es donde decían en el libro que lo asocian a la mejora continua que se habla pues a nivel industrial, ¿sí?
¿Y qué pasa cuando queremos hacer una innovación radical, un grado radical? ¿Qué características tiene? Son cambios más significativos, Muy en bien, cosas que también ya existen, pero más, eso sí, significativos. muy bien, esa es la palabra. Cambios más significativos. Y eso está muy bien. Pero, ¿qué tipo de cambios normalmente uno ve en algo radical? Deme ejemplos de grados de innovación que ustedes hayan notado, que hayan visto, que hayan presenciado, y ustedes digan, uy, aquí sí hubo un cambio significativo, y eso está innovando, por ejemplo. Para mí un ejemplo sería la educación ahora. Ajá, y eso que tú dices, Natalia, es muy cierto. O sea, ahí te estamos viendo un cambio radical. O sea, nos ha tocado a todos, ¿sí? O sea, estamos pasando de una educación tradicional, pero ojo con lo que voy a decir, y lo estamos migrando a una educación ya más virtual. Pero ahorita lo estamos sintiendo como un cambio radical, como que, uy, es un cambio significativo en el aprendizaje, ¿sí? Pero créanme que a futuro eso va a llegar a ser un cambio transformacional, porque esto que estamos viviendo no llegó temporalmente. Esto que estamos viviendo llegó prácticamente para quedarse por muchos, muchos, muchos años, ¿sí? Entonces es por eso que lo radical son cambios significativos, pero es como el inicio de a futuro de algo transformacional. Por ejemplo, cuando pasamos del televisor análogo, ¿cierto? Cuando uno habla del televisor análogo, a lo que hoy en día conocemos como el televisor digital, ahí hubo un cambio tecnológico gigante, muy fuerte. ¿Sí? Para pasar de algo análogo a algo digital, eso no se hace de la noche a la mañana. Verdaderamente hay un trabajo fuerte para poder impactar. ¿Sí? ¿Cómo un televisor digital al momento puede llegar a ser algo transformacional? Lo que pasa es que, como decían ustedes, lo transformacional es complejo muchas veces. ¿Por qué? Porque lo transformacional está orientado a cambios, ¿sí? Mundiales. Tiende a ser esto. ¿Sí? Cambios de la dinámica del mundo. Cambia modelos de negocio rotundamente. O sea, cuando las personas hacen un grado de innovación transformacional, es porque los modelos de negocio prácticamente cambiaron rotundamente y cambió la forma de hacer las cosas. Y muchas de las personas que están en innovación, en emprendimiento, tratan de apuntarle a algo inicialmente incremental, hacen esa ruta, ¿no? Algo radical y hacen la ruta de lo transformacional. Por ejemplo, el video que yo les compartía sobre Elon Musk en algún momento en una de las diapositivas pasadas, que él quiere pues enviar al espacio unos cohetes para hacer viajes intergalácticos, ¿sí? Es decir, que él quiere viajar, por ejemplo, de Nueva York a Beijing en 39 minutos. Y ustedes dirán, uy, wow, ¿pero por qué? Pues porque lo está haciendo a través de cohetes, ¿sí? Que salen de la atmósfera. Obviamente, pues la atmósfera que está aquí, la que usan los aviones, la topósfera, y obviamente esto sería un grado de innovación transformacional en su momento, a pesar de que apenas está haciendo pruebas, está en idea muchas cosas, pues cambiaría el modelo de negocio rotundamente de la aviación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a eso me hago referencia con cambios disruptivos o transformacionales. Es un cambio mundial para bien, ¿sí? Normalmente, porque tiene que generar valor, pero lo más importante también es, por ejemplo, cuando llegó el Internet. O sea, el Internet se considera uno de los grandes cambios que transformacionales. Pero ustedes dirán, ¿el Internet llegó de una a ser transformacional o pasó por los grados anteriores? ¿Ustedes qué dicen? Por lo anterior, porque necesitaban hacerse mejoras para que todo el mundo lo pudiera usar. Claro que sí, Brian. Precisamente el Internet arrancó desde pequeños cambios, desde que era una red interna de una universidad, del ámbito militar, luego mejoró las velocidades, había un cambio radical a lo digital, era muy análogo en su momento también, hasta que hoy en día ya se cataloga transformacional. ¿Por qué? Pues porque hoy en día el acceso a este tipo de utilidad, pues es un acceso ya un poco más fácil que hace muchos años, ¿sí? Y obviamente sabemos que el Internet hoy en día es un núcleo fundamental de todos los procesos que están pasando, ¿sí? Gracias al Internet es que hemos podido también sobrevivir en muchas de las situaciones que estamos viviendo. Entonces, miren que ejemplos transformacionales podemos ver bastantes, pero es claro que muchas veces una empresa que quiere hacer una innovación transformacional debe pasar por una ruta.
Hoy en día todo el mundo habla de los carros Tesla, pero los carros Tesla no es de ahora. O sea, esos carros vienen probándose de los años 90, haciendo innovaciones pequeñas en carros convencionales. Luego ya un cambio más radical cuando pues, ya la parte eléctrica entró en forma. Y hasta que verdaderamente la adquisición de estos dispositivos, de estos vehículos, de pronto no se pueda volver un poco más masivo, pues todavía no se le puede catalogar algo que transformacional, ¿sí? Porque acuerden que son cambios mundiales. Ah, que el Tesla, wow, eso es súper innovador, sí lo es, porque si hablamos desde el punto de vista tecnológico, lo es. O sea, es claro, va a transformar. Pero hay que tener en cuenta con esa palabrita de los grados de la innovación, porque ahí donde el modelo de negocio cambia y el modelo de negocio de los carros convencionales no ha cambiado totalmente. Todavía sigue el carro a gasolina, combustible, ¿sí? Cuando verdaderamente usted vea que estemos invadidos de la parte eléctrica, usted dice, verdaderamente ya hoy podemos decir que es algo transformacional. Entonces, estos grados que postula Morales son de suma importancia porque nosotros tenemos que movernos en alguna ruta de estas y más adelante les mostraré cómo definirlo, ¿sí? Porque ahorita estamos viendo el concepto por ahora, que es incremental, que es radical, que es transformacional. Pero a mí me interesa que ustedes lo apliquen el concepto bajo qué criterios. Porque cada grado de innovación que ustedes ven aquí tiene unos criterios de selección, ¿sí? Y esos criterios de selección dependen del contexto en el cual usted se mueva. Normalmente una persona que arranca por el tema transformacional disruptivo son personas que verdaderamente tienen un músculo financiero detrás muy fuerte, ¿sí? Para no hacer las etapas anteriores. Pero es muy complicado de pronto llegar a hacer algo transformacional desde un inicio si verdaderamente no se ha impactado desde lo incremental y desde lo radical. ¿Listo? No sé si alguien me quiere dar otro ejemplo de algo transformacional que estemos viviendo. La pandemia, profe, ¿La pandemia cómo lo es? es transformacional. Bueno, nos obligó, o sea, lo que está pasando actual, eso es una situación, ¿no? Es una situación mundial que hace que muchos de los procesos hayan migrado de lo radical a lo transformacional. Escuchaba una frase de alguien muy famoso del mundo del emprendimiento y la innovación, como es Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y él decía, esta situación actual nos llevó a que muchos productos o servicios que venían probándose, que venían validándose y que estaban como apuntándole a sacarlos en el próximo año, en 2 años, pues los sacaran de una vez. ¿Sí? Es decir, que la situación actual, como tú lo mencionas, ayudó a que muchos de los productos o servicios que están en alguna fase de grado de innovación, ya sea incremental o radical, que evolucionaran sí o sí en esta época. O sea, las cosas que se tenían planeadas para futuro ya se hicieron en 3 meses, en 4 meses. Entonces, miren que muchas situaciones hacen de que la innovación también salga a flote, porque se vuelve ya una super necesidad poder hacerlo. Entonces, eso es un buen ejemplo de lo que estamos viviendo y eso es lo que tienen que hacer muchas de las organizaciones para poder sobrevivir en algún momento. Entonces, esta es una pregunta que me gustaba hacerla del libro de Morales. Ahora, con base al libro de Morales, pues él hablaba también de unas categorías, unos tipos, que eso lo vamos a debatir en su momento, pero por ahora me interesa mostrarles a ustedes unos indicadores de la Universidad de Stanford que sacó el año pasado para darnos cuenta por qué verdaderamente las empresas de Latinoamérica no están innovando, cuáles son los motivos de fracaso. Y resulta que me gustó mucho ese estudio y se los quiero mostrar para que ustedes vean la importancia o la labor que tienen ustedes cuando egresen. Es que uno de los motivos de fracaso es que las organizaciones nuestras muchas veces no saben analizar un nicho de mercado. ¿Sí? ¿Y qué es un nicho de mercado? Es su segmento. Quieren dispararle a todo lado, pero no se concentran exactamente en su usuario, en la necesidad real que ellos quieren resolver. El 32% de las empresas sufre por este mal, ¿sí? Que no hace un análisis adecuado de ese mercado, de ese nicho. ¿Y uno cómo analiza un mercado? Uno no necesita ser pues estudiante de mercadeo para hacerlo. Uno desde la ingeniería lo puede hacer conociendo muy bien qué, su usuario, sus necesidades reales, posiblemente su problemática, conociendo muy bien ese dolor, esa dolencia que sufre esa persona. Recuerden que cuando yo me refiero a la parte de usuario, el usuario no solamente me refiero a un individuo, sino que también me refiero a, puede ser una organización, una empresa, una comunidad, una ciudad, ¿sí? Normalmente las empresas lo catalogan de esa forma. Y miren ese porcentaje que siempre me parece que es altico. Otro de los grandes es que muchos de los productos y servicios
están presentando defectos. Es decir, que muchas personas no están conformes con su calidad, con su rendimiento. Es decir, que esa es la percepción del beneficio que supuestamente uno está creando, imagínense. ¿Sí? Entonces ahí es donde las personas dicen, no, esto no me sirve para lo que yo verdaderamente requiero. Entonces el 23% es que estamos muy ligados a la generación de valor tradicional. Necesitamos ya migrar a una generación de valor más óptima. Costos mayores que previstos. ¿Qué significa? Que muchas veces nuestras organizaciones, por querer hacer algo, se dan cuenta que no generan competitividad. ¿Por qué? Porque están generando costos de producción mucho mayores que lo que ellos verdaderamente estaban preveyendo, o sea, lo que ellos imaginaban. Y cuando uno dice que esto pasa, es porque no hay buen estudio, ¿sí?, de factibilidad. Esto es un error de la famosa factibilidad. Esto pasa mucho en las empresas latinoamericanas. Y es tanto así que toman decisiones a la carrera para poder producir a menos costo. Pero a veces producir a menos costo hacia la carrera, pues estás dañando aún más tu generación de valor. Por ejemplo, miren la historia de Arturo Calle. ¿Sí? Arturo Calle en algún momento tuvo costos mayores que los previstos de producción en su maquila. Ah, que sí, que está ayudando a las madres cabezas de hogar en Pereira, ¿sí?, en las plantas de Medellín. Pero ¿qué pasó con Arturo Calle? Pues se dio cuenta que en algún momento sus costos de producción estaban tan altos, pues que le tocó migrar su maquila a China. Y hoy en día las prendas de Arturo Calle las hacen en China. Que sí, chévere y todo la marca, pero si uno analiza, de pronto los que son compradores de esta marca se han dado cuenta cómo la calidad y cómo algún parámetro en algún momento empezó a bajar, ¿sí? Pero a veces las empresas de nosotros ponen encima los costos de producción ante cualquier cosa, pero se olvidan de verdaderamente la generación de valor que tenían en un inicio. Otro de los motivos es el esfuerzo inadecuado del mercadeo. A veces las personas creen que por hacer mucha publicidad, por invertir en redes, eso es lo mejor que puede pasar a una organización para poder considerarse innovación. Eso a veces es un motivo de fracaso. ¿Por qué? Porque gasta mucho dinero aquí, pero verdaderamente lo que se está ofreciendo no genera ¿qué? No genera valor. O sea, usted por más que tenga un músculo financiero para invertir en publicidad, en mercadeo, a veces se hace innecesario porque usted no tiene claro esto. Es decir, que usted no está innovando. ¿Sí? Entonces, como usted no está innovando, pues hace un esfuerzo inadecuado en ese tema. Otro 10% de las empresas es porque son inoportunas. ¿Y cómo así inoportunas? Pues que cuando sacan algo al mercado, ya la competencia ya hace rato se posicionó. Es decir, que como el mercado es tan dinámico, hace que su generación de valor verdaderamente ya hace rato ya pasó. Eso pasa en un 10% de nuestras empresas. Y resulta que el 8% cierra o fracasa porque no reaccionan a la competencia. O sea, es tanta la competencia que hay en el mercado, tanta la demanda o las ofertas más bien de esos competidores, que muchas de las empresas, el 8%, pues fracasan por no tener en cuenta este concepto. Entonces miren que estos indicadores nos da pie a ¿qué? A que nosotros como personas que estamos en el mundo de la ingeniería, en el tema del diseño, necesitamos sí o sí implementar el tema de la innovación y generar una cultura innovadora, ya sea en su propio negocio o ya sea en las empresas que usted quiera trabajar a futuro o colaborar. Esos son indicadores que me parecen muy interesantes, pero me parecen más aún interesantes estos que se vienen a continuación. ¿Qué está haciendo que las empresas en Latinoamérica, ¿sí?, no estén teniendo una cultura innovadora? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuáles son los criterios de que las empresas en Latinoamérica no estén innovando? Ustedes me dijeron muchos ahorita cuando hicimos el debate, ¿sí? Ustedes me decían, por ejemplo, profe, pues que muchas veces el tema de la competencia, ustedes me decían, por ejemplo, las reglas políticas, esos son factores, sí, pero hay un estudio de la Universidad también de Stanford que dice lo siguiente, y aquí es donde nosotros tenemos que actuar mucho. Dice que muchas de las empresas no tienen una cultura de innovación. El 46%, imagínense, el 46% de las empresas de Latinoamérica, bastante. Le hace falta entender muy bien las necesidades de su mercado, de su usuario, de su contexto. Ese es uno de los por qué cuando generan un producto o servicio no se innova. Porque no se tiene claro qué es un insight, por ejemplo. Y un insight es algo que vamos a ver aquí en el curso. No logran extraer de ahí lo que verdaderamente le duele al usuario, las dolencias, lo que le agobia, esa gran amenaza que tiene y que usted tiene que resolverlo.
Entonces, como no hay un entendimiento, a veces en Latinoamérica pensamos en la solución primero y luego en el problema. Y eso no es así. Uno verdaderamente en la ingeniería, en el diseño, tiene que pensar muy bien primero qué tiene que hacer, qué es lo que va a resolver. ¿Sí? Y eso miren que se ve reflejado en un gran porcentaje de que no hay cultura de innovación, porque no se entienden las necesidades. Otro porcentaje que es altico, me parece a mí, es que las empresas Profe, Dímelo. eh, yo creo que una solución a ese problema sería aplicar el design thinking. Es una de las metodologías. Es un muy buen aporte que tú haces. Es una de las metodologías porque el design thinking te lleva hacia la innovación. Es una. Recuerden que en el curso no solamente vamos a ver una, sino que vamos a aportar varias, porque hay unas que son ágiles, otras que son un poquito más lentas, otras que dependen del contexto. Pero muy bien tu punto de vista porque ese es un camino. ¿Sí? Si tú quieres entender las necesidades, pues una forma es aplicando el design thinking, que es una metodología de innovación. Muy bien, muchas gracias por tu aporte, excelente. Otro criterio importante es el beneficio no percibido. Es decir, que las empresas en Latinoamérica crean algo, crean un producto, crean un servicio, pero no entienden el beneficio real que está percibiendo el cliente. Es decir, que en pocas palabras, la generación de valor se pierde. Si no hay identificación de necesidades, si no estoy generando valor, prácticamente eso es uno de los motivos que no hay cultura de qué, de innovación. También pasa un criterio, mucho de nuestras empresas, y aquí se ve mucho el tema colombiano, es que muchas de las empresas que se forman aquí en Colombia y en Latinoamérica son empresas que todavía tienen una organización muy tradicional, ¿sí? Un organigrama muy tradicional. Yo soy el que pongo el billete, tengo mis socios y ahí para allá tengo los jefes, muy piramidal. O sea, hoy en día tenemos una organización todavía muy piramidal. Y está comprobado que para poder crear una cultura de innovación, ahorita les voy a explicar eso, ya eso no se usa. El tema de la famosa organización piramidal, eso está mandado a recoger. ¿Por qué? Porque hoy en día se está trabajando más que todo por objetivos y por bloques y por funcionalidades, de manera horizontal. Ya no estamos trabajando de manera vertical, sino de manera horizontal para que la información fluya a un mismo nivel. Si la información fluye a un mismo nivel, que si yo soy el jefe de tecnología, si yo soy el jefe de mercadeo, todos se comunican a la vez. No dependen, ¿sí?, de un miembro de un familiar, una familia superpoderosa, que es la que toma la decisión. Entonces, por eso, uno de los grandes problemas que tenemos de cultura e innovación es que ese apoyo interno que tenemos hoy en día en nuestras organizaciones es muy poco, ¿sí? Y por ende, pues el 13% de las organizaciones está sufriendo esto, porque son familias tradicionales que tienen sus empresas. Y ahorita yo les voy a enseñar cómo se hace una organización para poder crear una cultura innovadora. También el posicionamiento competitivo débil, ¿sí? Como no generamos valor, por ende, nuestro posicionamiento en el mercado pues, es débil. Se dice que el 11% de las empresas sufren esto, latinoamericanas. Y también un apoyo inadecuado del marketing, ¿sí? Porque sabemos que el marketing es importante. A veces creemos que el marketing simplemente son redes sociales. No, eso es más allá que esa palabrita. El marketing va más que todo de la validación y el testeo, de la fidelización de los usuarios, de la relación que usted tiene con los clientes. Eso es un mundo del servicio al cliente. Eso no solamente es promocionar, publicitar, no. Entonces, a veces no sabemos distinguir y no sabemos utilizar el marketing como plataforma de impulso o una catapulta que verdaderamente nos puede impulsar. Entonces, el 8% de las empresas no hacen bien uso del marketing. Entonces, ustedes dirán, profe, pues interesante esos porcentajes porque nos da cabida a nosotros como personas que vamos a salir a un mundo competitivo en donde tenemos que generar valor, identificar muy bien las necesidades, eliminar las organizaciones tradicionales, ¿sí? Y es por eso que anteriormente ustedes veían que las organizaciones eran así. El dueño, que uno le llama el dueño, el presidente, la junta directiva, ¿sí? Normalmente, por acá están en la junta directiva posiblemente algunos accionistas. Por acá está el presidente de la compañía o el gerente. Por aquí se empieza a dividir como la pirámide en varias partes. El tema de procesos, ¿sí? Lo administrativo. Por acá tenemos el tema de los mercadeos, ¿sí? Y esto de aquí para acá más personas. Y se forma una pirámide.
En gran parte las decisiones vienen de aquí, de este personaje o de estos personajes. Esto está mandado a recoger. Hoy en día, cuando uno quiere hablar de una cultura innovadora, muchachos, y se lo recomiendo, y cuando ustedes ya empiezan a crear sus startups, hoy en día se usa unos términos que son de Estados Unidos, de Inglaterra, que se acuñaron prácticamente en nuestro español, que son los términos de el CEO, ya les digo qué significa, el CTO, el COO y el CNO. ¿Qué significa esto? Que la C viene de chief, ¿sí? Prácticamente como de jefe, ¿cierto? El ejecutivo, oficial ejecutivo en jefe, es decir, el gerente, en pocas palabras. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que esto va a estar aquí de manera horizontal. Y miren por qué fluye más la información así que piramidal. Es porque el CEO, el gerente, el que maneja la empresa, la cara visible, el que habla con los inversionistas, tiene un porcentaje de participación en la empresa. El CTO, ¿qué significa? El jefe de tecnologías, también tiene un porcentaje de acciones de la empresa. El CEO también tiene un porcentaje de participación de la empresa, que este es el jefe de operaciones, ¿sí? Y este es el jefe de mercadeo. Entonces, todas de estas personas tienen un porcentaje de acciones. ¿Y qué significa eso? Es que todos son founders o todos son fundadores. ¿Y cuál es la ventaja que todos sean fundadores en una startup? Esto es como lo que está de moda ahorita, de las startups, de las empresas que salen de jóvenes. Es porque alguien, obviamente, debe ser el CEO, la cara visible, una persona que trabaje tecnología, una persona que sepa mucho el tema logístico, operacional, operativo, el tema de mercadeo. Todo esto se comunica de manera que horizontal. Que cada uno tiene a cargo un grupo de personas. Sí, pero miren lo que va a pasar. Este grupo de personas, y ustedes dicen, profe, pues ahí se está formando una pirámide. No. ¿Por qué? Porque este grupo de personas, obviamente, son los colaboradores, los programadores. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos programadores en cantidad, o posiblemente diseñadores. Aquí tenemos personas expertas en logística. Aquí posiblemente tenemos publicistas, diseñadores gráficos, mercaderistas, etc. Estas personas también se les incentiva, ¿sí? Con unos porcentajes pequeños de ¿qué? De participación. ¿Para qué? Para el equipo totalmente se encuentre ¿qué? Motivado. Ejemplo, les pongo mi caso. En mi caso somos 4 personas, ¿sí? Y de las 4 personas, pues cada uno tiene un 25% de ¿qué? De las acciones. Y créanme que cuando uno se siente dueño de un pedacito de empresa, usted la da toda. Usted verdaderamente corre, porque es el sentido de pertenencia que usted está en juego, su inversioncita inicial. ¿Sí? Y por eso hoy en día usted escucha en Silicon Valley, en Colombia, muchas empresas, por ejemplo, cuando entrevistan al CEO de Rappi, ¿sí? Entonces les va a aparecer esta sigla. Entonces ya saben que cuando estas siglas aparezcan, usted va a decir, esta empresa verdaderamente tiene un organigrama horizontal que está impactando, ¿sí? Y eso es algo que ahorita tenemos que cambiar ese pensamiento. Cuando ustedes creen sus organizaciones, cuando ustedes tienen una otra organización, traten de cambiar esta forma de organigrama, porque eso permite que haya más fluidez de la información y que todo el mundo se ponga a la 10, como uno dice, ¿sí? Aquí, por más que yo sea presidente, en algún momento, si llegan inversionistas, por ejemplo, si llegan inversionistas, esa es la posibilidad de estas empresas, que pueden llegar inversionistas y usted le puede dar un porcentaje de participación a cada uno de esos ¿qué? Inversionistas. Es decir, que todos son un equipo, todos trabajan por un propósito. Entonces es por eso que a continuación les voy a mostrar un ejemplo de cómo lo hace Google. Uy, qué pena. Dime. Qué pena. Es que me gustaría aportar algo que me parece que falta en esa lista de por qué Latinoamérica no innova. Sí, claro, dale, tranquilo, de una. Yo creería que lo que falta es la cultura del mercado. ¿Por qué? Porque los latinoamericanos no invierten en calidad. Ajá. Entonces, digamos, al no invertir en calidad, digamos, si una empresa saca algo innovador, de mayor calidad, eso implica un mayor costo. Entonces, Sí. la cultura latinoamericana no invierte en calidad ni en precisión. Entonces, yo creo que esa es como uno de los grandes limitantes de las empresas para sacar productos nuevos y de mejor calidad. Y eso que tú dices es totalmente cierto, pero ¿dónde está marcado dentro de estos porcentajes? Nada menos que aquí. Resulta que cuando uno habla del entendimiento de las necesidades, uno tiene que hablar de un usuario,
Y miren lo que va a pasar. Y uno tiene que hablar de un qué, de un contexto. Y si ustedes recuerdan de sus cursos anteriores, cuando uno habla contexto no hace referencia a un lugar, sino que cuando uno habla de contexto hace referencia al tema de mercado, uno hace referencia al tema cultural, ¿sí? Uno hace referencia al tema político de ese contexto de esas personas. ¿Y por qué no se hace un buen estudio? Pues porque simplemente nos limitamos a lo que nos diga el usuario. No vamos un poquito más allá para poder conocer ese tema cultural. Y créanme que cuando uno genera cultura es donde usted verdaderamente puede salirse un poquito de esa zona de confort. Pero tienes toda la razón en lo que dices y es un factor. Sino que ese factor tenemos que analizarlo desde el contexto. ¿Listo? ¿Listo, José Luis? ¿Sí me escuchó, José Luis? Sí, profe, gracias. Dale. Entonces, les pongo un ejemplo de Google. ¿Sí? ¿Y por qué les pongo Google? Porque Google fue de las primeras empresas pioneras en crear unas leyes, unas normas para crear una cultura de innovación. ¿Sí? Y la cultura de innovación no es que nazca de la noche a la mañana, tampoco. La cultura de innovación se va creando en el tiempo conforme a unos principios. Para Google, ellos crean una cultura innovadora porque ellos dicen que son 8 principios que las empresas deberían tener y que obviamente está súper validado y súper comprobado que funciona. Miren acá cómo piensa Google en su comunidad como empresa, ¿sí? El primer principio que ellos postulan es el principio que le llaman pensar para que sea 10 veces mejor. Ojo con esta frase. Para ellos lo más importante, más que su solución, más que sus productos innovadores, más que sus servicios, es que antes de sacar esos productos o servicios, verdaderamente el equipo completo piense. ¿Y qué significa pensar? Precisamente lo que estaba hablando José ahorita. Conocer muy bien nuestras, ¿qué? Necesidades de contexto. ¿Sí? Si uno no conoce muy bien esas necesidades de contexto, usted jamás va a poder hacer algo que impacte. Por eso dicen, piensen para que sea 10 veces mejor. ¿Y qué significa 10 veces mejor? Que lo que usted haga verdaderamente sí va a servir. Y eso es algo que muchas empresas hacen. Eso es algo que ustedes saben. O sea, no es porque lo haya dicho Google, eso lo sabemos que uno tiene como ingeniero y diseñador pensar muy bien en esa necesidad y en ese contexto para que temas culturales, como decía el compañero, políticos, mercadeo, económicos, verdaderamente antes de sacar algo, sepamos qué es lo que queremos hacer. Eso es un principio básico, o sea, es un mandamiento básico para crear esa cultura de qué, de innovación. Y miren cómo lo ven ellos, X10, es decir, que garantizan que las soluciones o servicios va a ser 10 veces mejor porque usted verdaderamente hizo un buen pensamiento desde el usuario, desde el contexto. Ese es un principio para crear una cultura innovadora. Y si uno hace eso, pues prácticamente le estaríamos apuntando a la falta de entendimiento de necesidades. Otro principio importante, ojo, es este que está aquí, el número 2. Crear y probar todo el tiempo. ¿Cómo así, profe? Pero resulta que para Google, que es una de las grandes empresas innovadoras, para Google no existe el concepto de producto. O sea, lo odian. Literal lo odian. Porque cuando ellos ven la palabra producto significa fin de algo. Como que sacamos el producto y no tiene posibilidad de ¿qué? De mejoras. Para Google les encantan más las palabras prototipos. Pero prototipos no de laboratorio, prototipos betas que se puedan vender de verdad. ¿Y los betas por qué? Porque el beta da la posibilidad de que usted en el tiempo pueda estar creando, probando constantemente. ¿Sí? Y por eso ustedes ven que las actualizaciones, que las mejoras, que el nuevo función de Google Maps, que la nueva función de Classroom, que la nueva función de Google Meet. Ahorita, por ejemplo, se viene Google Meet recargado. Google Meet, por ejemplo, ya viene con todo lo que tiene Zoom, lo que tiene Webex. O sea, viene con toda. Que se agarre duro Webex, que se agarre duro Zoom, porque Google viene con una mejora grandísima y una actualización de Google Meet. ¿Y por qué hacen eso? Porque nunca han visto a Google Meet como un producto. Ah, ya, mira que nos están comprando, mira que las empresas lo usan. No, mejorémoslo. Y eso es algo que permite, como decía la compañera ahorita, empezar a impactar desde uno de los grados de innovación, desde la mejora que continua, ¿sí?
hagamos cambios que esto nos garantiza una innovación a plenitud. Ese es el segundo principio. Y esto muchas veces lo están entendiendo apenas nuestras empresas vallecaucanas. ¿Qué le pasó a los ingenios? Los ingenios con su producto estrella, el azúcar. Hoy en día el azúcar pasó a ser el tercer producto de un ingenio. ¿Quién va a creer? ¿Por qué? Porque les tocó estar creando cosas nuevas y probando y haciendo cambios. Hoy en día el producto número uno de los grandes ingenios no es el azúcar. El producto número uno que ellos normalmente están haciendo es la generación de energía a partir del bagazo, a partir de la quema de algunos elementos de materia prima. Y la venden la energía a la EPSA y ganan más plata que el propio azúcar. Y el segundo producto, ¿cuál es? Los biocombustibles, el bioetanol. ¿Sí? Hoy en día los ingenios ya están construyendo, tienen que construir las famosas distillerías para poder generar ese alcohol. Si no hacen eso, no pueden posicionarse porque el azúcar, con todo el problema que está teniendo hoy en día, por la cultura que se está generando, que es una cultura más fit, menos azúcar, pues se ha visto impactado. ¿Sí? Entonces les toca que estar creando cosas. Y miren que apenas estamos haciendo y migrando a ese tipo de situaciones. El criterio número 3. Profe, Dime. otro aporte. Los ingenios azucareros tienen una pérdida del producto del 2%. Ajá. O sea que aprovechan al 98% la caña. El 2% Todo. que se pierde es en la ceniza del bagazo que queda. Eso El es, resto todo saca de la utilidad a la caña. eso es toda utilidad. Y no solamente para esos productos que les dije, también venden bagazo para las papeleras, por ejemplo. ¿Sí? Y eso no pierde nada. Yo que estuve 2 años trabajando en el ingenio de Providencia, yo me aterraba. Cualquier materia prima de segunda que le llaman allá, de secundaria, lo utilizan para algo, hasta para abono, hasta para algún tema de las vacas, o sea, para regenerar las tierras, de todo lo utilizan y estoy de acuerdo con el compañero. La reutilización de materia prima es un negocio redondo. Pero les tocó. Compartir todo lo que se pueda. Ojo, eso es una de las grandes filosofías que tiene Google para hacer una cultura innovadora. ¿Cómo así compartir todo lo que se pueda? Pues ustedes saben que Google, ¿qué es? Pues una empresa que tiene muchas herramientas de trabajo, ¿sí? Es tanto así que si yo en algún momento quiero hacer una aplicación móvil, por ejemplo, en Android, pues ellos me pueden suministrar el API para crear, ¿qué? Google Maps, ¿sí? Ellos comparten ciertos niveles de información importantes para que otras personas lo puedan utilizar. ¿Pero por qué hacen esto? Porque para Google es importante que usen sus recursos para alimentar sus negocios, para alimentar sus algoritmos. Cuando alguien entra a Google, el buscador es porque está alimentando el algoritmo de búsqueda. ¿Quién es el producto de Google como tal? Nosotros. Nosotros porque consumimos búsquedas, subimos páginas, subimos información. ¿Sí? Para ellos el concepto de la globalización y crear comunidad, esto es lo más importante para ellos. Y cuando uno trabaja, si uno crea comunidad, también se empieza a crear una serie de sinergias y de conocimiento de su información. Indirectamente con todo lo que Google hace de comunidad, es lo que ellos hacen como mercados emergentes y significa que empiezan a agarrar personas para sus productos o servicios. ¿Sí? Entonces, ellos son muy abiertos a dar información valiosa y valiosa para poder que ustedes puedan crear sus herramientas propias también. Esto me parece creíble, o sea, contratar a la gente correcta. ¿Sí? Como les digo, para ellos crear una cultura innovadora no les interesa qué es usted, el qué. O sea, no les interesa a usted, yo soy ingeniero de la Universidad de MIT en Estados Unidos. No, a ellos les interesa a usted más bien la habilidad. ¿Qué sabe hacer? Y eso es algo increíble. ¿Qué sabe hacer? Y eso es contratar a la gente correcta, bajo un perfil. ¿Sí? Ellos cambiaron rotundamente la famosa dinámica de contratación normal tradicional, que recursos humanos, que la famosa entrevista clásica, que los exámenes de razonamiento. Esta gente va al grano. Si usted dice que sí sabe programar, si usted dice que sí es diseñador, ellos te mandan para un proyecto para que usted demuestre. Si usted no demuestra, no pasa nada. ¿Sí? Y se lo digo por lo que digo, he tenido la oportunidad de hacer 2 capacitaciones, ya creo que 3 con ellos, y eso es así. Cada vez que usted llega a una capacitación, ellos te dicen, ¿usted qué sabe hacer? Ah, yo sé programar, yo sé hacer circuitos electrónicos, venga para acá. No se ponen a decirle, ay, venga, haga este examen en papel, no. Demuestra que usted sabe. Y es la única forma de garantizar
unos conocimientos claros y es la forma de garantizar unos perfiles claros. Por eso les decía a muchas personas lo que dijo el dueño de Amazon. Yo no es que sea el hombre más inteligente del mundo. Yo soy una persona normal, pero mi equipo sí es el más inteligente del mundo. Imagínense, pues con esa frase, más de uno lo mató. El quinto, como tal, criterio para crear una cultura innovadora es este modelo. Esto me parece increíble. El modelo 70-20-10. ¿Y qué significa esto? Que para Google, el 70% de sus inversiones, de sus ingresos por todos sus productos, pues se invierte en Google. ¿Sí? Es decir, un margen de ganancia del 70% va para Google. Pero el 20%, ojo que esto viene lo increíble, el 20% va para el equipo de trabajo de Google. Es decir, unas acciones pequeñitas que reparten entre los colaboradores de ¿qué? De Google, imagínense. Y el 10% de esas ganancias va para apoyar nuevos emprendimientos o startups de sus propios empleados. Es decir, que a Google le pasa algo chistoso. Usted mientras trabaja para ellos puede ir creando también su propia ¿qué? Su propia empresa. ¿Y qué hace Google luego? Google no es bobo. Google dice, bueno, yo le invierto a usted, pero luego si yo veo que eso está creciendo, yo le compro su ¿qué? Su empresa. Y hay mucha gente donde empieza a ganar dinero en cantidad, porque genera una retroalimentación de conocimiento entre su sistema o modelo. 70% va para Google, 20% para acciones de sus colaboradores y 10% para ¿qué? Para la generación de nuevos emprendimientos dentro de Google, que no sea muy particular de Google, sino que sea de sus colaboradores. ¿Cómo ven ese modelo 70-20-10? ¿Ustedes creen que mucha gente lo hace? ¿Qué opinan de ese modelo? ¿No es motivante para crear una cultura innovadora? Pero aquí en Colombia no se efectúa, la verdad. No. Aquí en Colombia lo que sí se ha hecho, y les digo con sinceridad, en el ingenio, por ejemplo, donde yo trabajaba, hace como año 2012, 2013, uno hacía algo, entonces la empresa le decía, vamos a hacer un concurso de innovación, de ideas innovadoras. Entonces, por ejemplo, uno hacía una mejora en una máquina. Entonces uno podía programar un PLC para hacer minimización de tiempo y todo eso. Entonces uno decía, uy, me gustó, implementelo. Uno lo hacía. Y lo que le decían a uno, se ganó un viaje a San Andrés con su familia. ¿Sí? Entonces prácticamente te dan como un incentivo, o sea, es como lo más cercano porque tú hiciste algo. Pero cuando tú te pones a pensar, tú dices, pucha, lo que yo le estoy ahorrando con lo que hice no es nada para lo que me están, ¿qué? Para lo que me están dando, ¿sí? Entonces muchas empresas tienen el tema de incentivos para generar como modelos de innovación. ¿Funcionan o no funcionan? Créanme que muchas veces sí funcionan, ¿sí? Otras veces se ve como, la gente la ve como que no, más trabajo, ¿sí? Pero estos modelos son muy disruptivos. Por ejemplo, ese modelo 70-20-10, y no creo que las otras empresas no lo tengan. Posiblemente Google, Apple, que son empresas súper innovadoras, tengan un modelo muy parecido. No estoy diciendo que sea exactamente el mismo, pero es incentivar a la cultura organizacional. El sexto criterio es buscar ideas en todos lados. ¿Sí? Para Google, su personal de trabajo, pues sí, tiene muchas sedes. Está la sede pues, principal en California, Silicon Valley, tiene en Florida, tiene en Nueva York, en muchas partes, hasta en Europa tiene. Y en Bogotá tenemos una célula también. Y en Bogotá hay una célula que se llama Google Launchpad Startup. Es para que los jóvenes, y en algún momento les mostraré su página para que ustedes se puedan registrar, ellos apoyan a emprendedores desde la parte técnica. Entonces, ¿por qué Google busca ideas en todos lados? Es porque saben que su equipo se concentra en cosas, pero necesitan que las diferentes células que estén en cualquier parte del mundo aporten ideas novedosas para que Google luego diga, venga para acá, ¿sí? Vamos a apoyar. Y eso es una idea interesante. Eso se llama un poco de innovación abierta, ¿sí? Y la innovación abierta es que desde la academia, desde las universidades, empiezan a crear cosas interesantes. Y les cuento un secreto. En el 2018 tuve la oportunidad de hacer un cursito en el MIT, en Boston. Y yo quería conocer esa universidad. Para mí era un sueño conocer esa universidad. Una de las universidades más innovadoras del mundo. Estuve por 2 semanas. Y en esas 2 semanas me di cuenta cómo la universidad, dentro de su campus, tiene oficinas de Google.
tiene oficinas de la Ford, tiene oficinas, por ejemplo, de Apple, tiene oficinas de las grandes marcas como General Electric dentro de la universidad. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Qué hacen estas empresas dentro de la universidad? Pues claro, son semilleros, son grupos de investigación de la universidad que le están trabajando a qué? A esas empresas. Y todo lo que sale de ahí, de esas células, de las universidades, de algunas organizaciones, van para Google. Entonces miren por qué ese objetivo de ellos de buscar ideas en todos lados. Porque es que las ideas y los contextos son diversos. Posiblemente la idea que nazca de la célula que hay en Colombia de Google, posiblemente esté contemplando ideas o necesidades muy del contexto nuestro. O posible las que estén en la India, en Suecia, donde hay muchas, en Noruega, posiblemente estén trabajando en sus contextos. Entonces, para Google es muy importante conocer de esa forma, ¿sí?, esas situaciones reales de cada país. Entonces, miren lo interesante que es hacer esto, buscar ideas en todos lados. Y hoy en día esto se está popularizando mucho con el famoso freelance, ¿sí?, lo que le llaman el freelance. Eso es como poder trabajar en proyectos de empresas del exterior. A veces la gente dice, no, profe, aprender de realidad virtual en Colombia, eso todavía no se ve mucho. ¿Acaso usted se va a poner el límite porque usted está en Colombia? No, hoy en día el límite tiene que ser el límite mundial. O sea, hoy en día el pensamiento que uno tiene que tener es un pensamiento global. Si yo soy experto en realidad virtual o en realidad aumentada, y que en Colombia yo sé que no hay mucho apoyo en ese tema todavía, pues ¿qué hago? Me vuelvo freelance. ¿Y qué significa volverse freelance? Trabajar en proyectos que están donde, en otras partes del mundo. Y eso hace parte también de la cultura que, de la innovación. El séptimo criterio me parece uno de los más importantes y que no practicamos tampoco en nuestra región. Para Google lo más importante son los datos, los resultados, más que las opiniones. ¿Cómo así? Para Google, por más que usted le diga, vea que voy a hacer esto, no, muéstrame con resultados lo que usted me va a demostrar. Allá no se pasan como aquí nuestras empresas, el famoso chisme de pasillo, que dirán la gente, la opinión, que vamos a esperar a que diga el gerente, vamos a esperar qué dice el dueño. No, nada de burocracia. Hágalo y demuéstrame con resultados que usted lo puede hacer. Entonces, miren la mentalidad de este tipo de cultura, ¿sí? Ustedes han visto que muchas veces uno quiere algo, si uno está en una organización, uno dice, yo quisiera hacer algo. Primero hay que pasar al costo. Primero hay que evaluar a yo no sé qué. Primero hay que firmar el papel yo no sé qué. Primero hay que hablar con el presidente. O sea, una serie pues, de comunicaciones de un lado a otro que al final usted dice, no, qué pereza. Para Google no. Las opiniones tratan de eliminarse. ¿Por qué? Porque si hay opiniones en el camino que traben la forma, su resultado pues no se va a ver. Entonces para ellos los datos, lo que usted pueda demostrar, así como tal tangible o abstracto, ¿sí?, a través de resultados, para eso es lo más importante. Y finalmente, el objetivo número 8 es algo que se llama el usuario es el centro. ¿Sí? Para ellos, cualquier producto o servicio, y va muy ligado con el primer principio, es esto, el usuario. Para ellos, si no hay usuario real, no hay innovación. ¿Listo? Entonces miren que aquí les quería dejar estas 8 principios, 8 leyes que Google, ¿sí?, implantó en su organización y que muchas empresas tomaron como ejemplo esta organización, estas directrices para poder emplear una cultura que innovadora. ¿Cómo les parece esos 8 principios? ¿Les parece que sí se puede o no se puede? ¿O es difícil? Yo pienso que difícil, más que todo por la cultura que ya se lleva, ¿no? La cultura influye mucho. Pero si tú, desde tu organización, empiezas a implantarla, por ejemplo, ¿yo qué hago actualmente de esta cultura innovadora? Para nosotros acá en Calimar Solution, lo más importante es esto que está aquí. Hay cosas que todavía no podemos hacer. Esto lo hacemos todo el tiempo, ¿sí? Por ahora no tenemos una comunidad grande, entonces no lo estamos trabajando. Aquí, esto es importante y esto que está acá. Resultados. Trabajamos basado en qué? En objetivos. Y esto nos ha dado resultados. Utilizamos metodologías ágiles como Scrum, utilizamos metodologías para poder llegar al resultado, no como que, venga, fírmeme acá, Juan Manuel, usted es el que maneja ahí, no, hágalo. Y cuando ya lo tenga hecho, muéstrame y ya tomamos la decisión. ¿Listo? Y miren que se puede, se puede.
pero es más difícil cuando usted quiere implementar esto en algo que lleva tradicionalmente 30, 40, 50, 60, 100 años haciendo ¿qué? Lo mismo. ¿Por qué? Pues porque ya hay un núcleo ahí fundamental que es un organigrama plantado, es más difícil. Entonces, ¿cuál es mi consejo cuando usted entra a una empresa y que usted note que hace falta cultura para innovar? Pues trate de que así, no lo puede hacer en toda la empresa, trate que cada uno de ustedes pueda crear una cultura innovadora en su área, en su sector, donde usted esté laborando o colaborando, ¿sí? Desde ahí se puede empezar. Porque para que las personas tradicionales entiendan esto, es un proceso grande, ¿sí? Pero créanme que el mismo mercado es el mejor golpe para estas personas que todavía creen que lo tradicional se mantiene, ¿sí? Como están ganando dinero, pues no les importa. Pero si uno crea una cultura innovadora, va el tiempo a ser muy agradecido con nosotros de mantenernos en el mercado. ¿Listo? Entonces, no sé qué les pareció este modelo. ¿Cómo les parece, muchachos? ¿Lo ven muy, muy, muy imposible o sí se puede? A mí me parece chévere, Muy motivante, o sea, es muy motivante. pero Dime, pienso que Natalia. debe de ir, yo pienso que debe ir como lento, ¿no? Digamos en empresas que ya llevan mucho tiempo, Lento, es eso. como ir paso a paso y no todo de una, porque digamos que algo muy rápido de pronto no puede ser exitoso, Tienen mucha sino razón. ir inculcando a la gente esta cultura. Exactamente, tiene mucha razón, por eso les decía ahorita, para ustedes que de pronto van a ganar experiencia laboral ahorita, tengan pues un área de trabajo, traten de ustedes verdaderamente implantarlo a su medida, ¿no? A su medida. Andrés Felipe, ¿nos iba a decir algo? Escucha, el micrófono está abierto. Pues no, profe, que más o menos lo que dijo la compañera, que pues eso lleva un proceso muy largo y una investigación y tanto, no tanto, más que hoy día todo es por tiempo, ¿no? O sea, el dinero es tiempo y la cantidad de tiempo que uno necesita para invertir en cambiar, a innovar este método, pues tiene un costo bastante elevado en algo, ¿no? O sea, Así lo que es. piensa. Tienes toda la razón, Andrés. Pero esa es lo de las preguntas que les hacía la primera clase. Innovar es arriesgado, pero no innovar es aún más arriesgado. Entonces, teniendo en cuenta esta cultura para innovación, pues yo quise traer algunos casos que me gusta presentar, casos de innovación de nuestra cultura, de nuestro contexto colombiano. ¿Sí? Por ejemplo, empresas como Propal, del Grupo Carvajal, que pertenece al Grupo Carvajal, ¿quién va a creer que Propal tiene un producto único? Y cuando digo único, es porque tiene unos derechos de autor y unas patentes alrededor de eso, en crear el famoso papel ecológico, ¿sí? El papel en pro del planeta, como dicen ellos, basado en el bagazo de la caña de ¿qué? De azúcar. Y ustedes dicen, profe, pero mucha gente lo hace ya. Sí, pero es que Colombia fue pionero ahí. Es decir, que muchos de sus procesos actuales los están migrando hacia un concepto, y que es un concepto que ahorita es muy necesario, muchachos, y es el concepto verde, lo sostenible, lo ecológico. Y Colombia duró prácticamente mucho tiempo, ¿sí? Tratando de hacer esta innovación. Países como Brasil, que Brasil sabemos que es un ejemplo también el tema de producción de caña, ellos también han valorado mucho el trabajo que ha hecho esta empresa, porque han creado mucha variedad de productos alrededor de, ¿sí? Entonces, es el resultado de una gran innovación de proceso, una innovación de proceso real, en donde este residuo, el famoso residuo agroindustrial de la caña, pues sirve para producir este papel y es reconocido a nivel mundial. Lo que pasa es que muchas veces la única forma que uno se da cuenta es cuando uno está inmerso en estos procesos, ¿sí? Pero créanme que Propal es reconocido por esa innovación y es producto único en el mundo, ¿sí? Y cuando digo único es que tienen sus patentes, tienen sus derechos de autor y que mucha gente ya lo está replicando en el mundo, ¿sí? Pero ellos fueron los que impactaron y prácticamente trabajó durante mucho tiempo para poder formar este papel ¿qué? Ecológico. Entonces miren que empezó con pequeños cambios, posiblemente innovaciones radicales o ahorita transformacionales. Propal es un ejemplo claro de que sí se puede hacer cosas interesantes. Esto es una empresa
Es un grupo empresarial ya. ¿Y por qué digo que es un grupo empresarial? Porque ya tiene inversión extranjera. Son dos hermanas, ¿sí? Creo que son del Huila, son de carreras distintas. Una es ingeniería industrial, la otra son bióloga y química. Y ellas crearon un producto súper innovador que le llaman el aceite de Dios. Es un producto basado pues en vegetales de la zona, en nanocarbonos, para poder limpiar los derrames de crudo, ¿sí? Los derrames de petróleo que hay en los ríos, en los lagos, en los mares. Y prácticamente está comprobado que descontamina de una forma efectiva y rápida todas esas zonas que son afectadas por la sustancia del petróleo, ¿sí? ¿Y cómo crearon eso? Bueno, con elementos de la zona, del Huila, tradicionales, vegetales, y le llaman el aceite de ¿qué? De Dios. Resulta que estas chicas, todo empezó con un proyecto prácticamente desde la universidad y luego se potenció en empresas como Sena, pero ellas ya se llaman hoy en día Grupo Empresarial Solanco, porque nada más y nada menos que recibieron inversión de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Sí? Y hoy en día es un producto que se comercializa en ese segmento de mercado. Usted no lo va a encontrar pues en el supermercado ni nada. Es en el segmento de mercado de la OPEC o de todo lo que tiene que ver con el tema del petróleo y biocarburos. Y en el tema de contaminación. Interesantísimo. Están generando valor. ¿Y qué valor que están generando? Súper importante. Es un orgullo, como dice ahí, colombiano en el tema de innovación. Me voy un poquito para Asia, para que vean el contexto cómo es importante en los productos o servicios. En Asia, en Corea del Sur específicamente, y se regó por muchos países de Asia, un producto novedoso, ¿sí? Y también es considerado innovador, ¿por qué? Porque genera valor en el sentido de que optimiza tiempo a estas personas que trabajan todo el día en Asia. Ustedes saben que en Asia las personas trabajan y son esclavas al trabajo, ¿sí? Y por ende el tema de cambiar un pañal se hacía un poco difícil, un poco de pérdida de tiempo con lo tradicional. Entonces, ¿qué hicieron? Un pañal inteligente, ¿sí? Un pañal que detectaba, ¿sí? Si el niño, la niña, el bebé, pues obviamente había hecho sus necesidades. Y esto le permitía notificar rápidamente y poder manipular y ir al grano a cambiar. No perder tiempo en estar mirando. ¿Y por qué digo que ese producto se volvió innovador allá? Pues porque su contexto y su cultura es muy trabajadora. Y esto verdaderamente ahorró todo lo que tiene que ver con tiempo. No pueden perder tiempo. Pero si uno analiza este producto en nuestro contexto colombiano, latinoamericano, pues todavía nuestra cultura es muy tradicional. Venga, la mamá le cambia el pañal, ¿sí? Le echa pues el aceitico, la crema, no sé, ¿sí? Y todavía posiblemente ayudaría, sí, a algún gremio de nuestra población, a un mercado de nuestra población, pero todavía este tipo de productos entre nuestro contexto, ¿sí? Se vuelve muy extraño. Hay una brecha ahí con este tipo de productos, porque nuestra cultura es muy del hacer, ¿sí? A lo tradicional. Entonces miren cómo muchas veces una innovación puede ser innovadora en una área, pero en algún momento, en países como el nuestro, se va a demorar más tiempo, ¿sí? En posicionarse. Y lo bueno es que él también puede estimular todo lo que es un aroma en el niño, en el bebé. O sea, es un producto que verdaderamente en Asia sí ha servido muchísimo. Airbnb, por ejemplo, Airbnb se considera una de las empresas innovadoras que a pesar de que la pandemia le ha dado durísimo, porque hoy en día el turismo sabemos que está mal, pero ¿qué hizo Airbnb? Actuó rápido. ¿Sí? Airbnb lo que hizo, listo, ya no podemos alquilar o no podemos rentar temas de nuestras casas, nuestros apartamentos. Entonces, ¿qué hacen ellos ahorita? Cambiaron el modelo de negocio rápidamente. Están haciendo dos cosas. Alquilando por largos periodos ya, es decir, para personas que son empresarios que van a trabajar, ya están alquilando por largos periodos, como si fuese una inmobiliaria. Y también incorporaron el tema de aventuras, ¿sí? Aventuras en lugares donde el tema del COVID todavía no ha sido todavía muy declarado peligroso. Y también crearon un nuevo modelo de negocio, el tema de tutorías, unas tutorías sobre algún tema específico de alguien que pueda brindar. ¿Qué significa? Que Airbnb por la pandemia le tocó migrar porque dijo el dueño o el CEO de Airbnb que un proyecto de 12 años se perdió prácticamente en 3 semanas. Pero ahí es donde está la capacidad de la empresa de volver a ¿qué? A generar nuevos modelos de negocio.
Airbnb, ¿por qué se caracteriza innovadora? Porque usa la economía colaborativa, ¿sí?, como tendencia, como herramienta para poder generar empleos en las personas. ¿Y cómo funciona Airbnb? Los que lo han hecho han visto que yo puedo tener mi casa, un cuarto libre, me registro en Airbnb, Airbnb se queda con un porcentaje de la visita, de lo que me pagan a mí, y así funciona, y así creo comunidad. ¿Y generó valor? Claro, porque él empezó a usar la economía colaborativa como un medio de ingreso para aquellas personas que lo necesitaban. ¿Cambió rotundamente el modelo de negocio de los hoteles? Claro, los hoteles se vieron afectados por esto, porque los hoteles manejaban todo el tema de los impuestos grandísimos, de hoteleros, de resort, y obviamente Airbnb maneja algunos impuestos locales, ¿sí?, porque les exigen, pero creó como tal una economía colaborativa donde las personas veían esta plataforma como el intermediario entre el usuario que quiere viajar y nosotros. Entonces es algo muy interesante porque el segundo trimestre del año pasado, 2019, ingresó pues más de $1.000 millones, ¿sí?, en el mundo. Y esta empresa, que nació inicialmente, ojo cómo nació, alquilando colchones, así nació, esa fue como tal la solución, alquilando colchones para mochileros. Y miren cómo en el tiempo cambió su modelo de negocio. ¿Por qué? Porque hacen esto, porque les gustan que pivotean. ¿Y qué es pivotear? Estar analizando constantemente la necesidad real del contexto. Si no, fuese desaparecido de hace rato. Lo de los colchones no sirvió mucho. Luego se fueron para el tema de la economía colaborativa, que les sirvió, pero la pandemia les hizo cambiar. ¿Listo? Entonces Airbnb se considera hoy en día una de las grandes empresas innovadoras en este momento. Hay otra empresa muy interesante que ya tiene operaciones en España y en Estados Unidos, que se llama Nextdoor. Esta plataforma es una especie de servicio basado en redes sociales. ¿Y qué es lo que hace? Es para vecindarios. Lo que hace es que para ellos la ciudad debería crecer en los barrios. ¿Y cómo así que la ciudad debería crecer en los barrios? Claro, yo no tenga que irme a desplazar a otro barrio o al centro de Cali o a Unicentro a hacer mis vueltas. Para Nextdoor, lo más importante es que usted como vecindario de un lugar todo lo encuentre ahí. Tienen su propia forma de prestar dinero, su propio banco, ¿sí? Y a esa tendencia le llaman crear redes hyperlocal, ¿sí? Cuando usted escucha este término, significa que todas las necesidades se puedan suplir desde un mismo local, desde un mismo territorio. Y es decir, todo el peluquerías, bancos, colegios, todo está dentro del barrio. Usted prácticamente no tiene ni siquiera que irse, ¿sí?, a otro barrio a conseguir lo que quiere. Y esto que ayudó a visibilizar los talentos de las personas que posiblemente por no tener una muy buena visibilidad o un buen apoyo no lo podían hacer. Y hoy en día esto está pegando durísimo en Europa, ¿sí?, en Estados Unidos, en América Latina, poco a poco está llegando. Lo que pasa es que, como les digo, América Latina es un caso aparte. Como decía el compañero ahorita, América Latina tiene que tener mucho cuidado con nuestra cultura, ¿sí? Y por ende, el ingreso a este tipo de plataformas o productos tiene que hacerse de una manera cautelosa, ¿sí?, poco a poco. Entonces, miren que a mí me parece muy chévere esa iniciativa, porque no es nada del otro mundo tampoco. Es una plataforma, pero que lo que hace es dinamizar un barrio y que el barrio pueda tener sus propias finanzas, como le llaman localidades. Esto está muy fuerte, y más que todo en San Francisco, todo funciona con Nextdoor. Aquí tenemos a Bugs Bunny, nuestro char colombiano que llegó a Silicon Valley y fue el primero que fue reconocido oficialmente en Silicon Valley, ¿sí? Alex Torrenegra. ¿Y qué hizo él de innovador? Nada más y nada menos que creó una plataforma para voces, para crear doblajes. Él se dio cuenta que había una necesidad real del mercado, que anteriormente una persona para poder conseguir una voz, un doblaje profesional de algo, una propaganda, una publicidad, una película, normalmente se demoraba más o menos entre 3 semanas y $3.000 en conseguir esa voz. ¿Qué hizo Alex Torrenegra? Bueno, colombiano, bogotano, y hoy en día ya no, prácticamente ya casi ni dirige las empresas de él. ¿Por qué? Porque ya es inversionista gigante. Él trabaja en el programa de Shark Tank Colombia, ¿sí? Es tanto así. Y él lo que hizo fue crear esa plataforma de voces con muchos profesionales, en donde una persona pueda conseguir en esa plataforma una voz rápidamente en 30 segundos, aproximadamente en 45 dólares. Imagínense, ¿cuál es la generación de valor? Tiempo, optimizó costos, ¿sí? Y prácticamente en muchos idiomas ha dado muchos servicios
Y hoy en día uno de sus grandes clientes es nada más y nada menos que Disney, Pixar, Netflix, ¿sí? Y trabaja con muchas casas cinematográficas de Estados Unidos, específicamente de Los Ángeles y San Francisco. Es una persona que creó su empresa en Bogotá y obviamente por querer crecer y crecer más, tiene también sus oficinas en San Francisco, específicamente en Silicon Valley. Entonces es un caso colombiano que verdaderamente sí puede generar valor con lo que hace. Aquí tengo otros chicos, dos chicos súper jóvenes que crearon una red educacional, una innovación educativa llamada Platzi. Muchos de ustedes la han escuchado, han visto sus videos en YouTube, posiblemente. ¿Y ellos qué hicieron para llamarse innovadores? Pues resulta que ellos están innovando en el tema educativo. Y ustedes ven que hay muchas plataformas de educación virtual, ¿sí? Muchas. Está Platzi, Udemy, Coursera, Edetine, o sea, hay muchas. Pero ¿cuál es el valor agregado de la propuesta de valor de Platzi? Que es que ellos ofrecen cursos específicamente en un tema en el que el mercado está pidiendo. Ejemplo, yo necesito programar en Go, o necesito programar en Ruby, o necesito programar en CSS o en JavaScript. Ellos te crean el curso basado en la necesidad del mercado. Y es algo muy interesante, porque garantizan que tú aprendes la habilidad y te garantizan que cuando tú vas a trabajar en eso, vas a aumentar tu salario normal de como programador. Ellos ofrecen cursos de programación, de diseño, de marketing, ¿sí? Y de negocios. Es como su core de negocio. Programación, diseño, marketing. Y ellos ven a Platzi como un complemento de lo que se enseña en las universidades, ¿sí? A nivel del hacer. Ojo, nada de teoría, es del hacer. Y ellos empezaron, obviamente en Bogotá, lo que es Freddy Vega y Christian van der Helst. Ellos crearon su empresa y empezaron el primer año a facturar entre los 100 y los 200 mil dólares. Actualmente, hoy en día, ya reciben una inversión por parte de una de las grandes compañías de inversores del mundo, como es Y Combinator, que es una de las grandes inversionistas de capital semilla en Silicon Valley. Y hoy en día tienen oficinas en Estados Unidos, en Silicon, San Francisco, tienen oficinas en Bogotá, tienen oficinas en México, trabajando fácilmente en el tema de la educación online. ¿Listo? Platzi, colombiana. Lifty se va a convertir en el próximo unicornio próximamente. Cuando ustedes escuchan a una persona decir, uy, esta empresa se va a convertir en el próximo unicornio, ¿qué significa unicornio? Que es cuando una empresa por primera vez llega al $1.000.000. Lifty es una empresa colombiana que nació con ingenieros industriales en el tema de logística. Sabían que la logística le hacía falta mejoras, ¿como cuáles? Como velocidad, tiempos, costo, ¿sí? Reducir costos. Y Lifty arrancó como una plataforma simplemente para hacer entregas seguras. ¿De qué? De acarreos, de trasteos. Y hoy en día Lifty, más que hacer trasteos o mudanzas, ya está trabajando con trasteos grandes, con trasteos organizacionales, con trasteos de empresas en todos los países casi de Latinoamérica y ya está en Estados Unidos. ¿Sí? Y tiene sus vehículos, tiene su logística y no está haciendo algo que ya no existía antes. Pues para eso está Servientrega, Deprisa. Pero el valor de ellos es garantizar esa seguridad rápida de una experiencia única en sus clientes y eficiente. Y obviamente cuando digo que ya está llegando casi al unicornio, es porque en Colombia tenemos un unicornio que es Rappi. Rappi es considerada la empresa que llegó por primera vez al $1.000.000 y está valorada pues en ese valor. Y más, ya sigue creciendo. Entonces, ese tipo de emprendimiento, Lift.com, es tecnología, pero logística. Por acá tenemos otras como Workep, que es una empresa como tal de Medellín que se asoció con Google. ¿Sí? Es una de las empresas que recibió apoyo de Google. ¿Qué es lo que hizo Workep? Simplemente en una plataforma agrupó todo lo que tenía que ver con la G Suite de Google, ¿sí? Y la agrupó en plataformas financieras y de contabilidad para Colombia. Y ya ha crecido, es decir, que en una sola plataforma tiene todo. El sistema contable, el sistema financiero, ¿sí? El sistema de recursos humanos, pero aparte lo integró con toda la G Suite de Google. ¿Sí? Y algo que era integración, hoy en día pues ya está en Estados Unidos Workep y recibe apoyo de Google y prácticamente pues en el 2015 fue creada pues prácticamente con este grupo de empresarios de Medellín y esto lo que le permitió fue llegar a 100 países del mundo con esta aplicación colombiana. Holberton es una de las empresas que está revolucionando el mundo de la educación. Es una empresa netamente de Estados Unidos. Llegó a Colombia, específicamente a Cali. Y lo que están creando es que ya no están creando planes de estudio
basado en un certificado o un diploma, sino que ellos crean certificados basados en las habilidades. Ejemplo, si yo me quiero volver programador full stack de software, ellos me preparan, pero al final ellos no me van a entregar un diploma que diga, usted es programador, no, usted sabe hacer es tal cosa, ¿sí? Como lo exigen grandes empresas. Y lo mejor de todo, lo que le gusta a la gente, es que cuando usted consigue trabajo, es que empieza a pagar su estudio. Usted puede entrar, hacer exámenes de admisión y simplemente cuando al futuro ellos ven que ya consiguió trabajo, usted puede empezar a pagar lo que ellos le dieron a usted de conocimiento. O sea, son modelos de negocio totalmente disruptivos y que actualmente está llegando a Cali, está llegando también a Bogotá, Medellín, Holberton. Y esta es una de las grandes empresas, como para finalizar estos casos, que hay muchos más, me puedo quedar todo el día hablando de casos. El PayU. PayU es una de las empresas colombianas que está generando más valor en el mercado. Es una plataforma de pagos, de pasarela de pagos online, en donde su nicho de mercado, ¿cuál era? ¿Sí? Su nicho de mercado era prácticamente ayudar a las pequeñas empresas, a los e-commerce pequeños, a las empresas medianas, chiquiticas, de startups, de poder que ustedes tengan pasarela de pago. Es decir, que usted ofrece un servicio y el dolor de cabeza de muchas de estas empresas, ¿cuál es? Es que yo no tengo mi página web con el carrito. Es que yo no tengo mi página web donde el usuario pueda pagar online. Pues PayU lo que hace es tercerizar. Simplemente se queda con un porcentaje del valor de la transacción. Y PayU hoy en día nació en Colombia y hoy en día ha recibido tanta inversión en la región latinoamericana que hoy en día ya se llama PayU Latam. Creció en toda Latinoamérica. Muchas empresas como DirecTV, claro, muchas empresas como Movistar ya están haciendo o tercerizando los pagos online con PayU. Empresa colombiana que nació nada más y nada menos de jóvenes como ustedes, de una startup y que hoy en día pues es posicionada a nivel mundial como la mejor, se considera como la mejor plataforma de pagos online por todo su soporte, por toda su gestión y líder en el mercado de servicios de pago colombiano, ¿sí? PayU, ¿sí? Y así sucesivamente me puedo quedar hablando de otras empresas que están creciendo, que ya están iniciando. Estas empresas no son de la noche a la mañana. PayU no nació hace 2 años, llevan 10, 15 años tratando de posicionar una innovación. Y es por eso que les digo que la innovación no puede considerarse desde un primer momento. La innovación se considera a la medida del tiempo, que es algo de los mitos que mucha gente cree. Cuando le dicen a uno, tengo una idea súper innovadora, ojo, posiblemente tenga potencial innovador, pero todavía no puedes decir que verdaderamente es innovadora. Y así me puedo quedar, como les digo, hablando de muchos casos, lo vamos a hacer en las próximas clases, porque vamos a dar con casos, y como decía Nelson Fabián en el chat, es bueno, por ejemplo, que él no sabía que Platzi era colombiana, claro, Freddy Vega bogotano, y se asoció con una persona de Guatemala. Y el objetivo de nosotros dentro de la metodología que vamos a arrancar, muchachos, esto es lo que vamos a hacer en las próximas sesiones, es conocer los tipos de innovación donde ustedes pueden mover, como lo decía Moral, los tipos, las categorías de innovación, y vamos a aprender a identificar esas necesidades iniciales, pero necesidades que se conviertan en oportunidad, ¿sí? Y les voy a dar herramientas rápidas de identificación. Yo aquí quiero que seamos muy rápidos en esa identificación, porque la innovación se maneja de esa forma, dinámica. ¿Listo, muchachos? Entonces, espero les haya gustado esta sesión de hoy, hayamos aprendido cosas nuevas. No sé qué les pareció, alguna pregunta al final. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes, chicos? No, profe. No, profe, todo claro. Entonces recordemos, vimos algo muy interesante que era un debate pues, acerca de los mitos, por qué las empresas de Latinoamérica no innovan. Vimos también todo lo que tiene que ver con la cultura de innovación, ¿sí? La cultura de innovación, que ustedes son los agentes de cambio, o sea, son ustedes los que deben empezar a pensar en esas situaciones. Deben iniciar con ese pensamiento de cultura de innovación. Y vimos algunos casos, como para que luego hagamos unos casos de éxito y analicemos los tipos de innovación, que eso es lo que vamos a ver la próxima semana que nos veamos el lunes. ¿Listo, muchachos? Por ahora, los dejo pues, ahorita en el Classroom les voy a compartir como un casito para que ustedes lo lean. Muy sencillito, es un caso de una empresa también colombiana y lo debatamos un poquito antes de arrancar la próxima clase. ¿Listo, muchachos? Entonces, agradecerles su disposición. Disculpen de pronto al inicio que se nos iba el audio un poquito. Ofrezco disculpas, de pronto en mi internet. Y bueno, lo bueno es que aquí nos queda la grabación para cualquier duda. ¿Listo, muchachos? Gracias por todo y nos vemos en la próxima sesión. Gracias, profe. Gracias.
Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Profe, Sí, claro, dime. yo tengo una pregunta. ¿La clase anterior y esta la vas a subir tú o a tu canal de YouTube? Sí, en el canal de YouTube lo subo y se los digo en el Classroom, el linkcito específico para que nomás ingresen de una. Y es que yo lo estuve viendo y vi Ajá. varios videitos también, ¿eres? Sí, Pero no vi el de la clase anterior, profe. el de la clase anterior ya te digo cuál es. ¿Listo? Dame un momentico. Dale. No te vayas a ir. Que sería la clase 2. Dice clase 2. Sino que como te acuerdas que nosotros tuvimos un problema de conexión de la clase 2. Sí, Entonces, entonces yo lo que hice fue, como yo ya tenía el video grabado de esa clase, entonces lo puse ahí. Semana 1, clase 2. Listo, ya lo encontré. Los conceptos de creatividad. Ahí ya te lo voy a compartir aquí en el chat. ¿Listo? Listo, profe. Para que lo tengas ahí presente. Listo. Richard, ahí te lo comparto. Listo, profe. Muchas gracias. Dale, con mucho gusto. Entonces, estés pendiente ahí del Classroom para las diapositivas. ¿Listo? Listo, profe. Dale, muchas gracias a ti. Dale, profe, a ti.